el doctor Jorge Eliezer Gaitán se candidatizó pues, a la presidencia de la República y tenía mucho verbo. Era un gran penalista y un gran diputado. Y tenía dotes y dones de gran orador. Su oratoria arrastraba a las masas. Hay personas que tienen esa habilidad. Aquí el doctor Carlos Iván Zúñiga Guardia tenía esa habilidad. Y otros más, ¿no? El doctor Jorge Eliezer Gaitán decía en sus discursos de esta manera: pueblo colombiano, la misma hambre que pasa un campesino liberal es la misma hambre que pasa un campesino conservador. ¿Y qué logra con eso? Conectar con los dos grupos marginados y pobres de la nación colombiana y que están bajo el régimen del yugo de las manos muertas, que el terrateniente no le da trabajo y están pasando hambre. Y lo está diciendo alto y claro. Tú, liberal, tú estás pasando hambre. Tú, conservador, tú estás pasando hambre. Esos dos partidos te tienen pasando hambre. ¿Qué haces ahí? Sutilmente le están diciendo: cámbiate para mí, dame el voto a mí. Sutilmente, inteligentemente y diplomáticamente y directamente. O sea, este señor, y que era aindiado, ni siquiera era blanco. Ese es otro factor que lo desfavorecía. Como también Melo, ese dictador Melo de Colombia, él era aindiado, liberal y aindiado. Así que esos factores no lo favorecen, definitivamente que no. Otra maniobra política de demagogia de alta envergadura y de arrastre de las masas es que el pueblo colombiano es muy católico y las procesiones de Jueves Santo y Viernes Santo se caminan, todos ellos se la caminan. Y él capitalizaba eso, lo catalizaba, lo politizaba, se ponía al frente de la procesión. Miren qué berraquera, miren qué berraquera. Un acto eminentemente religioso lo convertía en un acto político a su favor. Y yo no sé si se daba discurso, yo no he leído mucho sobre él. No hay tiempo para estar leyendo tanta cosa, por favor. Yo soy un hombre normal. Pero en lo poco que he leído de él, o videos que he escuchado de él, hay uno que creo que la hija lo lanzó, está ese episodio que se puso a la cabecera de la procesión. Creo que se lanza un discurso, ¿no? Un discurso religioso, pero que adquiere un tinte político. ¿Ves? Y está capitalizando, ¿no?, esas masas que están ahí en torno a su persona y sutilmente le está pidiendo que le den el voto sin decirle dame el voto, ¿no? Así que él tenía mucha verborrea, un gran verbo, y movía las masas y era estilo candente, así, fogoso, ¿no? Fogoso, así como Carlos Iván Zúñiga, ¿no?, que son fogosos, ¿ves? Y eso cala en las masas. Yo recuerdo que el doctor Carlos Iván Zúñiga Guardia, al final de sus discursos, varias veces, sacaba el pañuelito blanco. Hacía esto: saquen sus pañuelos, y agiten sus pañuelos. Y la gente empezaba a sacar el pañuelo, ya los tenía conquistados sus corazones, y todo el mundo agitando el pañuelo blanco. Esas son demagogias, esos son propios de los grandes oradores que saben movilizar a las masas, ¿ves? Porque eso es un arte, es una ciencia y es un arte, ¿no? Y ellos tenían ese don de la oratoria. Ese Jorge Eliezer Gaitán, abogado, doctor en Derecho, diputado por Colombia, senador por Colombia, virtual ganador de las elecciones, candidato a presidente por Colombia, iba a ganar. Así que entre la CIA y la oligarquía colombiana deciden asesinarlo. Ahora vamos a hablar un poquito cómo fue el asesinato. Sucede y que da lugar al Bogotazo, donde hay saqueo, incendio de automóviles, saqueo de locales comerciales. Todo se destruye, se conoce como el Bogotazo, y no se habla en los colegios, y no se habla en las universidades. Pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Es que quieren mantener oculto los sucesos trascendentales, importantes de la historia hispanoamericana, de la historia mundial, de la historia nacional. ¿Ve? Eso no debe ser. Y cuando yo hablo con profesores míos del IPA, donde me gradué, Instituto Panamericano, a mucha honra, me dicen, es que si hablamos de historia, sobre todo la historia reciente republicana, como tú quieres, allá hay hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de próceres de la República, de personajes históricos de la República de Panamá, y de repente decimos algo que él lo va a repetir a su papá y a su mamá, y cuando el papá y la mamá escuchen eso, y quién sabe si distorsionado, va a venir un reclamo a la dirección del plantel y el director no va a llamar la atención. Así que la orden es tajante:
no hablen sino por encimita o no digan nada. No digan nada de la historia republicana panameña. Entonces, tú estás pagando a la matrícula alta y la mensualidad alta de tu hijo para que se le dé una buena cultura y una buena enseñanza, pero el tema histórico es soslayado, es ocultado. Y así pasa en las universidades. Entonces, es aquella frase que dice, pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, el común de los estudiantes estudia para pasar un parcial, un semestral, o un bimestral, o un examen, o un quiz, pero después que pasa ese episodio, que es un estudio forzado, no va a la biblioteca a leer libros de historia. Es más, ni siquiera le gusta. Pero cuando me escuchan a mí y a otros, ¡ay! Ahora sí me gusta la historia. Porque depende del motivador, depende del orador, depende de quién está hablando y cómo está diciendo las cosas y en qué momento las está diciendo. Que va a captar sintonía con el pueblo, que va a hacer que le guste lo que este señor está hablando, más que nos está diciendo la verdad, más que no tiene ningún interés político ni económico, porque no está nombrado de embajador de Panamá en España, no está nombrado de ministro de Estado, no está nombrado de magistrado, ni procurador general de la nación, ni fiscal, pero es que no nos dejan, porque yo sí voy a hacer justicia y a darle carcelazo a quien sea y a llenar las carpetillas de prueba, conmigo no te vas a escapar. Entonces esto hay que decírselo al pueblo, para que el pueblo despierte y meta materia gris donde no tiene suficiente materia gris. No sé qué clase de materia tiene aquí. ¿Ve? La verdad es que yo no puedo hablar en una forma como los demás quisieran, porque yo no estoy aquí para complacer a nadie. ¿Ve? Ok. ¿Cómo ocurrió el asesinato, vil y vulgar asesinato de Jorge Eliezer Gaitán para impedir que subiera al solio presidencial colombiano? 1948, que me parece que ya era República de Colombia. Ok, él dictó una conferencia magistral en un hotel en Bogotá y dicen que Fidel Castro estuvo allí porque la izquierda hispanoamericana, los socialistas hispanoamericanos, acudieron en masa a esa conferencia. O sea, él había logrado prestigio internacional, no solamente nacional, sino internacional. Ya yo les dije que Colombia era la Atenas de Sudamérica en el siglo XIX. Aunque este discurso lo está lanzando en el siglo XX, es un pueblo muy culto y no ha dejado de serlo. Claro que Argentina lo igualó, y México, y Brasil, Chile también. Y se dice que Argentina lo rebasó. ¿Ve? Ahí van, ahí van. Pero ellos no han dejado de ser un pueblo muy culto, el pueblo colombiano. Así que todos los socialistas de Hispanoamérica que pudieron viajar a Bogotá lo hicieron para escuchar su conferencia magistral. Y esto está ocurriendo previo a las elecciones presidenciales y de diputados, de diputado y de alcalde allá en Colombia. Así que era importante e interesante escucharlo, ¿no? Yo he oído decir unos disparates que porque Fidel Castro estaba ahí ni soñaba con tomarse el poder. ¿Cuándo Fidel sube al poder en Cuba? En el 59, la Revolución Cubana del 59, que destituyen al dictador Batista. Porque Cuba nunca ha tenido democracia, para que sepan. O dictadura capitalista o dictadura comunista. Nunca ha visto la democracia desde que se independizó de España y con ayuda de los gringos, ¿ve? En 1898. Entonces, por el hecho que Fidel Castro de ahí no tuvo nada que ver con ese asesinato, absolutamente nada. Pero es que en estos asesinatos de personajes históricos y famosos, el que lo hace le echa la culpa al otro y el otro te la devuelve a ti y queda confuso. Ese episodio quedó confuso, que no se sabe quién lo mató. Si la izquierda o la derecha, si la CIA, o los colombianos, la oligarquía sin la CIA, o los comunistas. Porque ese es el estilo, sembrar confusión. Porque el que lo asesinó, lo asesinan. Así como cuando asesinan a Kennedy. El que asesinó a Kennedy lo asesina para que no puedas hablar nada. Y queda todo confuso. Difuso y confuso. Crímenes sin solución. Ok. Él estaba en esa conferencia y cuando termina la conferencia, esta es la versión más aceptada. La otra es de limpiabota, ¿no? Esa no se acepta. Esta es la más aceptada y la que tiene más lógica. Porque es un crimen perfecto que solamente la CIA lo puede dar. Cuando él termina la conferencia, la gente le pide autógrafo. Y cuando baja al vestíbulo, ahí vienen los asesinos sicarios a pedirle más autógrafo. Y si tú vienes caminando, tú vienes con tu mirada erguida.
Pero si te detienen una fila de 5 que te van a matar, allá, esos son cómplices primarios. Sin la colaboración, el asesino, que era el quinto, no lo puede matar. El quinto no puede venir así, pao, pao, pao. Tienen que hacerlo en esa fila disimuladamente para no fallar. Si lo haces a lo loco, tú puedes fallar. Es un crimen perfecto. Porque esto los intelectuales lo hemos analizado. Puta, que crimen más perfecto no va a fallar. A quemarropa en el corazón. Ok, el primero sale, doctor, lo felicito por su conferencia. Fírmeme un autógrafo. Claro, tú te vas a detener la marcha y vas a hacer esto. Vas a inclinar la cabeza, vas a sacar la pluma y vas a firmar y no sabes lo que te viene. Y luego ese se retira y viene el segundo. Doctor, me firma un autógrafo a mí. Y muy salameros. Y hace lo mismo. Y el tercero y el cuarto. Y cuando llega el quinto es ¡pau, pau, pau, pau! En el corazón. Muertecito quedó. Muertecito ni para echar el cuento. ¿Ve? Y se forma la confusión y matan a ese, según una versión. ¿Ve? Pero agarran a otro, ¿no? Y a ese es el que despedazan y descuartizan en las calles de Bogotá. Así como descuartizaron al Alfaro en las calles de Quito. ¡Descuartizamiento! Ira popular, porque él era un líder que se había ganado y conquistado el corazón de los colombianos y era el virtual ganador de las elecciones en Colombia en ese año. Y me lo viene a asesinar en esa forma vil y salvaje. No te lo va a perdonar el pueblo. Y ahí no valió ejército colombiano para contener la ira de las masas. Ahí no valió policía, ni perdigones, ni balas, ni nada. Eso es tan fuerte y tan violento que ni el ejército lo puede contener. Yo sé lo que le estoy hablando. Los abogados conocemos de esto, por favor. Por favor. No es que quiero ufanarme que soy abogado, que soy la gran vaina, porque no lo soy. ¿Ves? Pero nosotros sabemos de esto, de estas cosas, cómo funcionan estas cosas. He tomado el trabajo, este es el número 8. Son 10. El último es del general Noriega. Son 10.